Muy buenas noches a todos y todas. Es un privilegio reunirnos nuevamente con nuestra comunidad Alumni UC y con aquellos estudiantes que pronto se sumarán a este grupo como nuestros futuros egresados. Gracias por conectarse desde distintos puntos del país como Huancayo, Lima, Cusco, Arequipa, entre otras ciudades. En Alumni UC nos apasiona crecer en estos espacios, crear en estos espacios para que fortalezcan los lazos entre nuestros miembros, promuevan el intercambio de ideas y sean una fuente de inspiración para crecer tanto personal como profesionalmente. Todo esto es posible gracias al constante respaldo de nuestros aliados quienes comparten nuestra visión de construir una red activa y colaborativa. Hoy tenemos el honor de presentar una charla que aborda un tema esencial. El tema del día de hoy es tendencias energéticas en el mundo, Latinoamérica y Perú. Para ello nos acompaña un invitado de trayectoria excepcional. Él es Jovan Pastor Portocarrero. Jovan es un destacado ejecutivo del sector energético, actual gerente general de Primax Gas, presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado, miembro del Comité Downstream de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, miembro del Subcomité de Plantas Envasadoras de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Él cuenta con una sólida formación comercial B2B y B2C, cuenta con un alto conocimiento en el sector hidrocarburos, especialmente gas natural, gas licuado del petróleo y gas natural licuado. Antes de iniciar, les recordamos que pueden escribirnos sus preguntas en el chat a lo largo de la sesión. Estas serán atendidas durante el espacio de preguntas y respuestas al final de la charla, ¿sí? Sin más, le doy el pase a Jovan Pastor. Hola, Jovan, ¿qué tal? Muy buenas noches. A mí me honra poder tener este espacio a través de la Universidad Continental, a través de Jessica Olivas, que me hizo la invitación directamente, de poder llegar a diferentes profesionales o potenciales profesionales que se encuentran distribuidos a lo largo de nuestra patria y que están interesados pues, por forjar una carrera, por hacer emprendimientos, por destacar como ejecutivos y evidentemente en cualquiera de esas facetas sumar en el resultado que puede tener nuestro país de hoy hacia el futuro. Cuando nosotros hablamos de combustibles, cuando hablamos de energía, no estamos hablando de un tema menor, porque el mundo se moviliza, el mundo se mueve y transita con el uso de combustibles. Y típicamente cuando uno habla de combustibles, pues entiende parcialmente estos, ¿no? Parcialmente estos. Uno dice, oye, combustible y entiende, por ejemplo, gasolina. Uno dice combustible y entiende, dice petróleo, un término que en todo caso es incorrecto, porque petróleo es el producto bruto, ¿no? El producto que se extrae del fondo de los mares, de las selvas, de los desiertos, ¿no? Se excava mucho para poder extraerlo y a través del proceso del petróleo mismo sale una serie de subproductos que ahora los comentamos, ¿no? Cuando uno habla de combustibles, pues uno dice, oye, el gas natural, bueno, el gas natural también es un combustible, pero también hablamos de combustibles como fósiles, perdón, como leña, ese es un combustible también, o carbón, y ese es un combustible. Es más, cuando uno entiende, habla de
de cómo se alimenta energéticamente el mundo, y Latinoamérica no es la excepción, y el Perú no es la excepción. Se habla de matriz energética. Se habla de matriz energética. Entonces, claramente, cuando uno habla de matriz, estamos hablando de diferentes opciones, diferentes alternativas para lograr el abastecimiento energético. Una parte enorme de esta matriz energética lo ocupan los combustibles que vienen del petróleo. ¿Y cuáles son los combustibles que vienen del petróleo? El diésel. Giovanni, Sí. discúlpame, una consulta. ¿Deseas que nosotros compartamos la pantalla directamente? Yo lo hago, estoy haciendo una introducción y yo Genial. cualquier cosa te aviso. Estimada Jessica. Buenísimo. Discúlpame Saludos al perrito. Disculpen, gracias. Entonces ahí le mandamos un saludo al perrito que también está atento sobre el tema que estamos tratando. Y gracias, Jessica, por estar también pendiente. Y yo les decía que cuando hablamos de matriz energética, que es la forma como se energiza el mundo, o se energiza un país, Perú o Latinoamérica, tiene una serie de opcionalidades, es decir, de diferentes elementos que generan energía. Y una parte grande, enorme, viene por los combustibles, ¿ya? Que nos denominamos líquidos, que vienen del petróleo. El petróleo se procesa en refinerías y se obtienen subproductos del petróleo. Y ahí sale el diésel, el antiguo diésel 1 denominado querosene, que en el Perú ya no se trabaja. Salen gasolinas de diferente tipo. Hace poco tiempo en el Perú era la gasolina 98, 97, 95, 90, 84, ¿no? Que era un tema complicado para administrar logísticamente cuando uno en el mundo encuentra gasolina premium, extra, superior, regular, y que bueno, finalmente en el Perú también se ha consolidado básicamente en dos gasolinas, ¿no? Premium y regular, o regular, ¿no? Con algunas variantes, que algunas se encuentran mezcladas con gasol y otras no. Y no quiero profundizar por ahí, pero vienen los diésel, vienen las gasolinas, también encontramos residuales, que son productos mucho más densos. También encontramos asfalto, sí, asfalto, con el que mezclan con ciertos elementos como el cascajo o agregado, es el término correcto, y hacen las pistas. Eso viene del petróleo. Y algún otro tema, y algunos otros subproductos que inclusive son utilizados en la industria de la estética o en la generación de plásticos. Entonces, del petróleo y en estricto por energía sale pues diésel, sale gasolina, salen asfaltos y sale GLP también, y sale GLP. Bien, eso es en el mundo y eso también es en el Perú. Pero en el medio, en el medio de estos productos, ¿ya? Existen lo que nosotros denominamos combustibles de transición. ¿Cómo que combustibles de transición? Son aquellos que permiten transitar la matriz energética, llevarla de estos combustibles que vienen del petróleo, llevarlos a los combustibles renovables, que como está de moda, es recontra green, súper ecológico, nos pone a tonos con el tema de cuidado del medio ambiente, y todo suena bien. Y cuando hablamos de renovables, ya estamos hablando de la generación de energía, de la famosa matriz energética, y ya no hablo de combustibles, sino te hablo de elementos que generan energía como la energía solar, la energía eólica, la energía térmica, la energía por movimiento de agua, en el caso de los mares, y son renovables. ¿Ya? Y entonces, ¿qué hay en la transición entre estos que vienen del petróleo y estos que son renovables? Hay
los gases, en estricto gas natural y GLP. Esos que también son hidrocarburos, hidrógeno más carbón, que también tienen las moléculas idénticas al petróleo natural y a todos los subproductos, este gas natural y este GLP, la condición que tienen es que son menos contaminantes al medio ambiente que los primeros que yo mencioné. Y entonces, como son menos contaminantes y los encontramos en mucho volumen en el mundo, permiten utilizarlos mientras el mundo se está desplazando hacia las renovables. ¿Ok? Si hay alguna pregunta sobre todo lo que estoy intentando contarles en tiempo récord, pueden utilizar el chat y ahí mandan alguna preguntita si es que desean que se aclare algo. Pero en esta matriz, yo les hablaba de los productos que vienen del petróleo, que les hablaba de las energías renovables y de estos productos de transición, no debemos entender dos otros grandes bloques. Hay un bloque que les decía hace unos minutos, y no es menor, considera la leña o el carbón, que son otros combustibles, la leña y el carbón, es decir, árboles talados para generar energía y también minerales como el carbón extraído en grandes minas para generar energía. Y no son productos que vienen del petróleo, ni tampoco son renovables. Un momento, Jovan Pastor, ¿cómo no va a ser renovable el tronco del árbol con el cual hago la leña y hago un exquisito adobo cusqueño? Bueno, lo que sucede es que típicamente en el mundo y típicamente en el Perú, los árboles que se talan no se vuelven a sembrar, no hay resiembra y hay depredación. Por lo tanto, hay un efecto ecológico no menor por la tala de árboles que hay en el mundo, y el Perú no es la excepción, para generar energía, porque lo usas como leña. Igual que el carbón. Y en el otro lado, que decían esta matriz, los que vienen del petróleo, las renovables, los de transición como el gas, el carbón y la leña, hay otro frente que es la generación de energía eléctrica, o sea, la electricidad, que está como de moda, ¿no? Dicen los carros eléctricos que están llegando al Perú, por ejemplo, ¿no? Los buses eléctricos que vemos en algunos sistemas de transporte público del mundo y los hemos identificado en nuestros viajes o por el internet. Llámeme, cierre su micro porque si no contaminamos sonoramente este espacio digital. Entonces, esa combinación de cosas, energía eléctrica, productos o productos que vienen del petróleo, los de transición que son los gases, GLP, gas natural, las energías renovables solar, eólica, geotérmica, el movimiento de los mares, el tema de los sólidos que son el carbón y leña. Evidentemente esa combinación de cosas generan la energía para que un territorio, para que el mundo, para que el Perú, para que Lima, Cusco, Tumbes, Lambayeque se movilicen, se muevan, ¿ok? Cuando hablamos de movimiento, uno dice movimiento, la moto, no, porque se mueve la moto, el vehículo, el carro, y la movilización, las personas nos movilizamos, requerimos energía para transitar, necesitamos energía para comunicarnos, energía, ¿no? Energía. Entonces, esa matriz, les cuento, cambia de territorio en territorio. Cuando hablo de territorio, como decía Jessica, vamos a hacer un volado muy rápido del mundo, Latinoamérica, y ahí nos estacionamos en Perú un ratito, un poquito más, porque finalmente es el país donde nos movemos, ¿no? Por ejemplo, si uno habla del Asia, ¿ya? Si uno habla del Asia, uno encuentra una combinación de consumos de carbón, por ejemplo, muy fuerte en la China, en Rusia, y que lo usan para generación eléctrica, por ejemplo, ¿no? Así también, si uno habla del Asia, encuentra
los tendidos de gas natural más importantes de estatales, de empresas estatales, es decir, mucho tubo distribuido en muchos territorios, muchos clústeres territoriales, transportando gas natural. China con CNPC, Gazprom en Rusia, o nuestros amigos de Arabia Saudita, del reino de Arabia Saudita, pues un reino, ¿no? Que tienen grandes tendidos de miles de kilómetros para abastecer diferentes territorios. Y aún así, a pesar de usar carbón y tener grandes tendidos de gas natural, consumen, por ejemplo, mucho GLP también. Pero el GLP que usan es GLP que lo usan en industria petroquímica. O sea, se usa como insumo para hacer cosas, plásticos, ¿no? Fertilizantes, explosivos. Y se usa en cantidades. Además que generan mucha energía eléctrica, ¿ya? Mucha energía eléctrica de diferentes maneras. Les hablé hace un rato del carbón, pero lo generan también de fuente hidráulica, es decir, las grandes caídas de agua que mueven las turbinas que generan electricidad, lo generan de fuentes nucleares, o sea, centros nucleares para generar energía eléctrica y usan uranio. Hay una tendencia en China donde están utilizando un elemento diferente al uranio que es mucho más abundante en la naturaleza y con menos potencia de contaminación, con menos potencia de contaminación, y que se está probando que finalmente pudiese hacer que la industria de generación de electricidad cambie si es que finalmente estos ejercicios avanzan, ¿no? Y tiene mucho diésel y muchas gasolinas para movilizar pues las decenas de miles de carros, de buses que se mueven. Además que usa diésels residuales para movilizar las ingentes flotas de barcos que circulan en el mundo, empezando pues Evergreen chino, que es la flota más grande de transporte de mercancías que existe en las latitudes. Y eso es Asia. Entonces, cuando uno va a Europa, encuentra, fuera de lo que yo les acabo de indicar, porque tienen abastecimiento que viene o venía fuertemente de Rusia, de gas natural, por la guerra esto se interrumpió, tienen gas natural que llega vía barcos, que se descargan en diferentes latitudes, una de ellas es España, y que abastecen básicamente Europa. Tiene algunos desarrollos. La zona de Europa es la zona más exquisita, digamos, en las exigencias medioambientales para el uso de energía, de combustibles o de elementos que generan energía. Entonces, han sido una zona donde han sido bastante más activos en la generación de renovables, es decir, con solar, muchos parques eólicos para la generación de energía, muy exigentes en el tratamiento de los diésel que usan en zona con menos partes por millón para contaminar, y son el territorio que más ha promovido otro tipo de soluciones, como por ejemplo el uso de hidrógeno para la movilidad, para buses, etcétera, hidrógeno verde y electricidad. Entonces, muchos de los parques automotores que se movilizan por Europa, que han viajado, se mueven, porcentualmente hablando, digo, versus otras latitudes del mundo, mucho con electricidad. Y acá me permite un paréntesis, porque cuando hablamos de electricidad, la electricidad es generada, les dije hace un rato, por carbón, y les dije también que es generada por centrales nucleares, y también puede ser generada por agua, hidroeléctricas, y también es generada por quemar fósiles como diésel, o sea, productos que vienen del petróleo. Y cualquiera de estas combinaciones te generan también energía eléctrica, que es uno de los elementos que moviliza el planeta. Si uno va a Estados Unidos, son mucho más activos, digamos, la gran Norteamérica, donde predomina Estados Unidos, son absolutamente mucho más activos en una combinación de diferentes tecnologías, diferentes usos, pero aún así, el juego de los combustibles
que vienen del petróleo es importantísimo. La verdad que tienen grandes y miles de kilómetros de gas natural, ahí sí, diversificado en muchas empresas, no como las asiáticas, donde predominan las empresas estatales, sino muchas privadas, y tienen largamente mayor cantidad de kilómetros tendidos de gas natural. Igual, en la mezcla de la matriz energética, su consumo de combustibles que vienen del petróleo es enorme. O sea, sus usos de diésel y gasolina son gigantes. A pesar que Estados Unidos es el gran exportador de gas del mundo. Porque justamente en Estados Unidos ellos empiezan a obtener, bajo una nueva tecnología de obtención de gas dentro de la tierra, o sea, hacen craqueo de las piedras y terminan extrayendo gas natural con una tecnología que hasta hace algunos años atrás, 10, 15, 20 años, no existía. Y esa tecnología de inyectar pues, agua a inmensas cantidades de presión, craquea la piedra, libera el gas, toman el gas y han empezado a conseguir pues, una cantidad de gas enorme. Y eso hace que Estados Unidos sea el gran proveedor global de gas natural y el gran proveedor global de GLP. Y antes de venirme hacia Latinoamérica, hacerles un comentario adicional. Y ya un poco empatando por Perú, ¿no? Les cuento que si se extrae petróleo, se va a extraer GLP, les hablé que era un subproducto. Y si se extrae gas natural, la mayor cantidad de pozos de gas natural puro son pozos húmedos. ¿Cómo son húmedos, Giovanni? Es decir, que vienen con moléculas no solo de metano, que es el gas natural, sino moléculas de otros productos como propano, butano, que es GLP, e inclusive algo de moléculas de diésel livianos, diésels naturales. Entonces, si saco más gas natural y saco más petróleo, voy a obtener siempre más GLP y voy a obtener los subproductos que correspondan. Y Latinoamérica consume básicamente, al igual que el África, muchos combustibles fósiles, o sea, que devienen del petróleo. Hay muchas áreas que consumen GLP y gas natural, y consumimos mucho sólido llamado leña. Mucho sólido llamado leña, que básicamente se usa para cocinar, con los efectos que les comenté hace unos minutos, que también sucede en el Asia, también sucede en el África, y Latinoamérica no es la excepción. Entonces, tenemos este recuento de energías, de combinaciones, que si se dan cuenta, cambian y se matizan un poco en el mundo, pero finalmente son usadas todas en diferente intensidad, diferente combinación para mover industrias, mover transporte, mover navieras, generar energía eléctrica para que puedas prender tu televisor y esta computadora y poder tener una reunión pues virtual para que finalmente podamos aprender un poquito más de algún tema. Ahora sí voy a proyectar algo de información que está relacionada pues a Perú, ¿ya? Sí están viendo la información, ¿me confirman por favor? Porque yo no los veo a ustedes. Sí. Entonces, ¿cómo estamos ahora en el Perú, no? O sea, ¿cuál es la situación actual en el Perú? Miren, una conclusión grande es que el Perú es un exportador de gas natural. Y ese es ya el juego de Perú. O sea, les dije que el gran exportador mundial es Estados Unidos. Pero si uno ve el Perú en sus dimensiones, que no son muy grandes versus el mundo, exporta gas natural. Y eso hace que la balanza comercial de combustibles en el Perú sea positiva. Es decir, entran más dólares del mundo por venta de combustibles, en estricto gas natural, que lo que compramos al mundo por combustibles. Y compramos diésels y compramos gasolinas, porque la producción nacional no alcanza, porque el Perú tiene una brecha de infraestructura gigantesca, 100.000 millones de dólares,
Perdón, Giovanni, sí, 100.000 millones de dólares en infraestructura ferroviaria, pistas, aeropuertos, puertos, distribución de energía eléctrica, represas y también terminales de almacenamiento de combustible y refinerías, oleoductos, gasoductos, etc. O sea, la infraestructura en Perú es bastante pobre, entonces parte de la generación local no alcanza en la famosa matriz peruana, y entonces sí exportamos mucho gas natural, lo que queda en Perú pues lo consumimos, y grandes desarrollos para diferentes latitudes del Perú están pues ahí en freezing y no caminan tan bien por un tema de política de Estado. Y hay otros combustibles que los traes del mundo, tal cual sucede pues, en diferentes latitudes, y terminan comercializando. Entonces, en las sumas y restas, exportamos gas natural e importamos combustibles líquidos como diésel, como gasolinas y como GLP en un porcentaje. Ustedes ven ahí abajo la gráfica que más o menos te dice, oye, ¿en qué Giovanni, momento? Sí, discúlpame, estamos viendo todavía la portada. qué raro, yo estoy viendo la segunda. Sí, quizás puedes compartir de repente pantalla completa. Ah, Estoy con pantalla completa ahorita. eh, se ve ahora la cuarta diapositiva. Y Sí, voy a pero volver no, a, voy a, volver a sí, presentar. ok. ¿Qué ven? Eh, la portada, sí, la portada. O si gustas, yo comparto, si gustas. No tengo ningún problema. ¿Ahí ven la tercera diapositiva? No. Sí, pero no modo presentación. Bueno, ¿y lo ven? ¿Lo identifican o cambiamos? ¿Están cómodos? Sí, por acá nos dicen que sí. Excelente. Entonces, por alguna Listo. razón, pongo la presentación completa y no la ven, pero no tengo ningún problema. Y les explico, ¿no? Si ustedes ven la gráfica eh, de la parte izquierda, ahí se ve cómo a lo largo del tiempo el Perú, pues, ha empezado a ser superavitario en algunos productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos la última etapa, Perú es superavitario en gas natural, que es este verde, y miren cómo ha crecido en el tiempo. O sea, superamos nuestro consumo nacional y pues lo podemos exportar. También somos superavitarios en residuales, ¿ya? Que es un producto que deviene el petróleo y es absolutamente espeso. Y somos ligeramente superavitarios en GLP. Pero combinación inversa, hacia abajo, lo que detectamos es que el Perú es deficitario en petróleo, o sea, petróleo crudo, que está crudo, y se trae crudo, les cuento, para refinarlo. O sea, en Pampilla, ubicado en Lima, se refina crudo, inclusive se importa crudo para refinarlo en nuestro pésimo proyecto denominado Refinería de Talara, ¿no? Un proyecto pues absolutamente mal administrado. Cuando el Estado está presente, pues administra muy mal, y a las pruebas me puedo remitir. Y ese es un ejemplo de ello. Y diésel, y traemos mucho diésel y traemos gasolinas. Eso es lo que sucede. ¿Y quiénes son grandes jugadores de la importación de combustibles? Algunos de los jugadores que ustedes pueden observar en la parte inferior derecha. Estos son los nombres de los grandes importadores de combustibles que existen en el país, incluyendo la famosa empresa estatal. Bien, ¿qué otro detalle de Perú? Acá tenemos algunos alcances, ¿no? Los combustibles líquidos, es decir, los diésel, las gasolinas, el GLP, son productos que se denominan volátiles. ¿Cómo volátiles? ¿Vuelan? Bueno, no es que vuelen, sino es que se movilizan, se mueven cuando los marcadores, markups, los marcadores de los precios del mundo se mueven. Es decir, si el marcador global apunta a una baja del valor del petróleo, y hay marcadores internacionales, entonces los productos
así los produzcas en el Perú o los importes, empiezan a bajar su valor. Cosa contraria, si empieza a subir el tema del barril petróleo, por ejemplo, cuando hubo la guerra de Rusia-Ucrania, ustedes saben que el valor del barril petróleo se disparó, ¿no? Y también cuando el amigo Trump, cuando dijo en enero que se iban a poner a excavar, y los que escucharon su discurso dijo, bueno, América se va a poner a excavar. Excavar significa que van a sacar más petróleo, ¿ya? Y eso se desdice pues, de todos los tratados de calentamiento global, donde tienes a China también generando mucha electricidad y consumiendo muchos combustibles y también generando mucha producción de petróleo, versus pues, los pactos que se había acordado para desfosilizar. Desfosilizar significa disminuir el consumo de combustibles que vienen del petróleo en el mundo, pero vamos a ver más adelante que la cosa parece que no pinta tanto ahí. Entonces, los precios de estos combustibles se mueven de acuerdo al mercado, y esa es la gráfica que ven ustedes en la parte inferior, ¿no? Porque los agentes del mercado se movilizan pues al costo de lo que viene a ser el producto, donde si hay que traerlo del mundo, pues hay costos logísticos de transportes, hay márgenes evidentemente y hay precios hacia el mercado, ¿no? Y no hay pues ningún tipo de regulación, a pesar que hay una oficina que ve finalmente cómo estos precios son fijados hacia el mercado. Es una oficina, se llama no es de fijación, pues es de regulación, control de precios. No es que fijan un precio, pero están monitoreando cómo se fijan ellos. Sin embargo, hay otro mercado de productos que son más estables, que están absolutamente controlados, que en estricto es el mercado de gas natural, ¿no? O sea, ahí sí, independientemente del markup, o sea, si la tendencia, el marcador global, Henry Hub se llama, de gas natural, va a la suba o va a la baja, el precio en Perú pues mantiene un valor, porque así fueron los acuerdos que se llevaron muchos años atrás, justamente para promover la explotación del lote 88 de Camisea, que en realidad parte en la década del 90 con una alianza entre Shell y Mobil para poder producir gas natural en esta zona, en el gobierno de Fujimori, pero por las circunstancias y las desavenencias que tenían entre los operadores, estas compañías, con la inseguridad que existía en ese momento, imagínense dónde está Camisea, al norte de Cusco, en medio de la nada, se llena helicóptero. Ellos deciden abandonar el país y abandonan el deal, y para poder activarlo muchos años después, no había pues tantos interesados, y finalmente sí se activa con una empresa que se llama Pluspetrol, que es una empresa pues, argentina, ¿no? Entonces, ahí, si comparas las dimensiones entre Shell y Mobil con Pluspetrol, pues las diferencias son, como compañías globales y a lo largo del mundo, son enormes, pero era el player que estuvo interesado en entrar, y por eso que se fijaron reglas de precio para fijar cuál es el precio en boca de pozo, como ustedes ven en la gráfica inferior, en la primera barra de color naranja. Entonces fijaban precios, y a su vez también se fijan precios de transporte, que es el que actualmente opera TGP, y también se fijan precios de distribución. O sea, ya la última milla, hacia la estación, hacia la industria o hacia la casa, que actualmente tiene Cali, ahí están los nombres. ¿Y por qué fijan los precios? Porque el Estado es el que los concesiona, les da monopolios naturales. Y al igual que, por ejemplo, las compañías de energía eléctrica que existen en diferentes ciudades del país, o las compañías de agua, como son monopolios, pero no monopolio natural, pero son monopolios acordados, monopolios contractuales, es decir, yo fijo una zona de explotación y nadie más puede competir conmigo. Como nadie más puede competir conmigo, por lo tanto, el Estado me regula el precio.
porque soy monopolio. ¿Me siguen la lógica? A diferencia de estos combustibles, que son los que están leyendo ahí, donde existen múltiples proveedores y se rigen por la oferta y la demanda. Bien, entonces hay una diferencia en el Perú entre estos combustibles y este combustible en el tema a términos de precio. ¿Y cómo van las tendencias? ¿Cómo van las tendencias? ¿Ya? Acá la tendencia, si ustedes ven bien la gráfica inferior izquierda, lo que uno puede ver es que en el tiempo, a pesar de que existen, pues, energías renovables, a pesar que nos hemos vuelto super greens y que hay que proteger el medio ambiente y bla, 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 lo que ve es que los combustibles líquidos, que ya les hablé minutos atrás que son, crecen nominalmente. Vean la gráfica verde. Crecen nominalmente. El consumo de energía eléctrica se dispara abismalmente y sigue disparándose. Tanto así que el Perú, si no hace mayores inversiones de generación, ya sea con renovables, con los parques solares del sur del Perú, o eólicas con los parques solares de Ica y del norte del Perú, o más hidroeléctricas que hasta el momento pues no hay tantas a la vista, salvo Charcani 7 en Arequipa, algo por el centro de Perú, que no hay tantas, vamos a estar en una crisis, ¿sabes?, de generación, ¿no? Entonces, porque tenemos la generación también fuerte con gas natural y con diésel, más con gas natural. O sea, Perú, a nivel de generación de energía, es muy competitivo, y me va a permitir un paréntesis, muy competitivo porque nuestra generación es prácticamente la mitad se hace con hidráulica y la mitad se hace con gas natural, y el gas natural, por las razones que les expliqué minutos atrás, que tiene tasas pactadas con el Estado porque son concesiones y monopolios fijados contractualmente, tiene pues tickets que han sido acordados, ticket precio, más económicos, y hasta el momento funciona la matriz, pero esto tiene un fin, ¿no? Se acaba, porque el país sigue creciendo, necesitamos más energía, y entonces ahí tenemos un tema por la parte eléctrica que hay que intentar resolver. Pero si se dan cuenta, la parte roja, que son los sólidos, es decir, la leña, el carbón, sí han venido desinflándose en el tiempo, pero ocupan igual un espacio no menor. Y básicamente el carbón se usa muy poquito en generación. Había un proceso que se hacía por el lado de Hilo, con Eje Sur, y usaban carbón, digamos, el gran consumidor, pero el gordo, en estricto en Perú es leña, y la leña es para cocinar. Y ahí el tema de la leña trae otro problema enorme relacionado a energía, que se llama pobreza energética. ¿Cómo pobreza energética? Las casas, los domicilios, son pobres energéticamente. ¿Cómo es eso? No tienen para cocinar energías limpias y no tienen para calentarse energía. No hay. Por eso es que cocinan con leña, con carbón, con bosta, con llantas, con zapatos, con telas, para poder hacer sus alimentos, y respiran pues ingentes cantidades de gases tóxicos que devienen de estos combustibles, incluyendo la leña, y luego tienen problemas en el futuro enormes con sus aparatos o sus sistemas pulmonares, y terminan en muchos casos inclusive con la muerte. Y no solamente las mamás, que son las que más se afectan, las señoras y la abuelita, sino los niños que están alrededor de estas más. Ese es un problema de pobreza energética, además de que hay lugares donde no existe para calentarse nada, la leña que se extrae pues es muy pequeña o está inclusive húmeda, no prende y se muere la gente por frío. Y eso pasa en el Perú mucho, en la sierra. Y es porque no hay energía. Eso se llama pobreza energética. Y luego tenemos el tema del gas natural, que si se dan cuenta, sí ha venido creciendo en el tiempo, se usa más, mucho en vehicular, muchas industrias, mucho en generación, que deviene aquí a la matriz de electricidad. Y finalmente tenemos el tema del GLP, que también ha venido subiendo en el tiempo, y luego tenemos otros, menores, ¿ya? Si tú ves la mezcla, que vean la gráfica de la parte derecha, tú ves que en el tiempo los combustibles líquidos caen porcentualmente, de ser el 50% del parque,
a un 40% del parque, hoy se mantiene, Data 23 está sobre 40%, pero cuando ves la gráfica a la izquierda te das cuenta que nominalmente crecen, o sea, a pesar que ocupan un porcentaje menor dentro de la matriz energética, nominalmente crecen, o sea, hay más compra. Igual sucede con el tema de la electricidad, ahí sí crece fuertemente en su mezcla porcentual y nominalmente crece muchísimo, y como les explicaba hace unos minutos, los sólidos sí caen fuertemente, pero aún ese 15% es un espacio muy grande que se concentra en leña y genera pobreza energética, y luego crece el GLP y el gas natural, que como les dije minutos atrás, son combustibles de transición hacia las energías renovables. Oye, ¿y eso que hice otros, Giovanni? ¿Eso que hice otros, que es 2.4%? ¿Qué es eso? Eso incluye las renovables. Y las renovables en el mundo no superan el 5%. Y las renovables en el Perú no superan el 4%. O sea, es como les digo, es muy simpático hablar de renovables, es muy green, muy ecológico, pero en estricto, las renovables en el mundo, su peso dentro de las grandes matrices, y el Perú no es la excepción, es aún muy pequeño, muy pequeño. Y entonces, ¿qué pasa en estricto en el Perú? En el Perú, y usted lo lee en cada rato en los medios, en los diarios, y los que investigan, y en las redes sociales, y etcétera, etcétera, se habla del crecimiento del GLP, del gas natural en el Perú, y que estos espacios y territorios sean abastecidos en lugar de los combustibles típicos, ¿ya? Sean abastecidos más por este tipo de energías que son menos contaminantes, y ahí hay zonas que sí han crecido en el tiempo, ¿no? Como la zona de Lima, medianamente Ica, y luego las concesiones tanto del sur del Perú como del norte del Perú no han funcionado, ¿no? Ahorita en el norte hay un tema de un arbitraje que nos quieren llevar la empresa concesionaria de ese territorio al Estado peruano por incumplimiento de contratos. En el sur, la empresa que ganó la concesión también llevó al Estado peruano a arbitraje, se retiró de la concesión, es decir, de estos monopolios regulados, le asignaron a Petroperú ese territorio. Como bien saben, Petroperú es una empresa que no se encuentra financieramente estable, ustedes leen la información, y menos podrá hacer pues, desarrollando gas natural en esa concesión, y permítame un comentario, y menos va a ser también administrando pozos de petróleo, pues no tiene ni la caja, ni los recursos, ni el expertise. Inclusive hace poco hicieron un deal con una empresa que se llama Altamesa, una empresa, a ver, financieramente no tan estable, pero Perú Petro les dio, Perú Petro, no es Petro Perú, Perú Petro, le da la concesión, y Altamesa abandonó a los pocos meses la explotación del lote 1912 en el norte del Perú, y ha dejado a Petroperú con todo el problema, porque eso pues debe hacerlo zapatero a tus zapatos, ¿no? Las empresas que tienen las espaldas financieras y la capacidad para poder hacerlo. Pero es un comentario que me permito hacer con mucha transparencia, igual en el norte. Entonces, si bien es cierto, hay un rol estratégico, tiene que cumplir el gas natural, lo que sucede es que se está dando imparcialmente, porque hay unas áreas como Lima y algo Ica que se abastecen por tubo, y hace unos minutos les decía que los clústeres, los territorios donde haya desarrollado el gas natural del Asia y de Estados Unidos, inclusive Europa, son los territorios donde hay tubo, mucho tubo, igual que en Lima, tubo que transporta gas natural. Si no hay tubo, como en el norte y en el sur, seguramente por los problemas logísticos, porque se llevan en camiones, van a tener pues algún tipo de complicación logística, y eso se traduce en precio, y como los precios dejan de ser tan competitivos como el tubo, no crecen tan rápido, porque hay un tema de oferta y demanda en estos mercados, y ahí se genera un problema. Entonces, ¿a dónde vamos? Bueno, lo que sucede es que hay dos visiones, ¿no? Ustedes tienen una visión, y miren por favor la columna de la izquierda, ¿ya? Las columnas de la izquierda, y cómo estamos, ¿ya? Cómo viene el mundo, ¿no? Cómo viene el mundo en el consumo de electricidad. Entonces, si bien es cierto, en el año 20 la electricidad ocupa un 20%, se proyecta, ¿ya? Según el Net Zero Emissions,
el Net Zero Emissions, que íbamos a ir a prácticamente la mitad del mundo consumiendo energía eléctrica. Pero si uno hace un ajuste a esta visión, ¿ya? Y reconoce, ¿ya?, que finalmente los combustibles líquidos, que es la columna verde, no van a reducirse a la velocidad que originalmente se había pactado en los acuerdos medioambientales, donde se iba a dejar de utilizar fósiles, ¿ya? O sea, que vienen del petróleo para irse a otro tipo de energías como la electricidad y las renovables. Y entonces, ¿por qué hice eso, yo? ¿Cómo es esta vaina? Les acabo de decir que si tú ves a los países de la OPEP, o sea, los árabes, junto con Irán, que también está metido en esta bolsa de los Emiratos y los Saudi Árabes y los Kuwaitíes, etcétera, están produciendo un montón de petróleo. El juego, por ustedes cada rato escuchan de Irán o han escuchado de Irak y producen un montón de petróleo porque tienen que financiar pues sus propios objetivos geopolíticos. ¿Y quién dice que no produce? Si producen petróleo, hay pues producto en cantidades para ofrecer al mercado. Y si hay mayor cantidad de oferta, los productos se vuelven competitivos versus otro tipo de combustibles. Y entonces se mantienen. Y los chinos siguen produciendo a más no poder. Y los americanos se han puesto a excavar. Y encima encuentras un montón de gas natural, como el producto del Shell Gas, que a los 21 minutos, o acá en Sudamérica con Vaca Muerta de Argentina, que es muchísimas veces más grande que Camisea. Y eso que existe en Perú, hay reservas que no están siendo explotadas de gas natural. Entonces el tema de alejarnos de los hidrocarburos, ya sean los fósiles o los gases, está bastante acotada. Entonces esa visión que se había tenido de ir al 50% de energía eléctrica y los sólidos y los líquidos, pero ir a 19%, está acotada con el gráfico que les estoy mostrando en el centro, donde claramente los fósiles en el tiempo van a disminuir, pero van a ocupar un espacio importante. Y los gases, los gases van a ocupar un espacio en el tiempo relativamente similar. Y ubíquense en la columna del centro. Y los sólidos son los que efectivamente van a tender a bajar. Los sólidos son los que van a tender a bajar, justamente por las razones que les acabo de mencionar, que son absolutamente malísimos para la salud de las personas, ¿ya? Especialmente por la leña que el mundo consume. Les voy a contar una anécdota y ahí voy cerrando. La India, en un programa que empezó hace menos de 5 años, ha retirado de pobreza energética 400 millones de personas. O sea, 12 Perús completos. 400 millones de personas, la India. Con un programa donde sensibilizaba a las personas de que cocinar con leña o con cartón u otros productos terminaba matándote, pero más que hablar de matándote, hablaban que terminaba matando a los niños que estaban alrededor de esas personas, que básicamente son mujeres, el tema de género ahí. Y entonces, paralelamente, hicieron un programa de subsidio orientado, focalizado hacia justamente esas poblaciones vulnerables y desarrollaron una tecnología a través de una aplicación donde les hacían llegar estos bonos, que básicamente era como dinero digital, para la adquisición de GLP. Y así sacaron 400 millones de personas. Es un modelo pues para copiar. Y entonces las tendencias del mundo, incluido Perú, que avanzó algo en el tiempo y aún tiene retos importantes, es que los sólidos terminen disminuyendo, que es en la columna que ven ahí, o los espacios que ven en la columna del centro de color naranja. Entonces, la visión es que por más que haya todas estas tendencias de las renovables y por más que haya la tendencia de más de gas, va a haber un porcentaje enorme aún de áreas, industrias, tecnologías y equipamiento que van a consumir combustibles líquidos de acá a 20 años más. El Perú no va a ser la excepción. O sea, quiere decir que se van a mantener los usos de los combustibles que vienen de los hidrocarburos, pero donde sí va a haber un mayor desarrollo del gas natural, si es que finalmente se da el tema de masificación, y no esta masificación con camiones, que yo siempre, no es que lo critique, sino estoy haciendo una lectura técnica versus lo que sucede en otras latitudes del mundo, donde les dije, si no hay tubo
la cosa se va a poner un poco compleja. Entonces, si es que sucede eso y se desarrolla, por ejemplo, el gran tubo que se quiere hacer desde Ica hacia los nodos energéticos de Mollendo e Hilo, seguramente las cosas van a funcionar y el gas natural va a ocupar un espacio importante en diferentes sectores industriales, domiciliarios y seguir creciendo en el sector transporte, ya no solo en Lima, que es básicamente está concentrado ahí, sino a lo largo del país, pero se van a mantener los combustibles que vienen del petróleo y dentro de ellos los combustibles como el GLP que vienen del gas natural y del petróleo. Entonces, es una visión que deberíamos mantener hacia el largo plazo, en los siguientes años, donde la matriz, si bien es cierto, va a tener algunas movilizaciones, no van a ser drásticas movilizaciones, va a crecer, sí van a crecer las renovables, hoy ocupan menos de 4%, y si crecen van a ocupar pues 5, 6, 7%, quizás los que vienen los productos del petróleo caerán 1, 2 puntos, el gas natural seguramente crecerá pues 3, 4 puntos al final de la distribución de la matriz, el GLP cae 1, se mantiene, entonces las combinaciones, si bien es cierto, van a moverse, van a ser, en mi visión, relativamente cortas cuando hablemos de esa matriz energética, la distribución de la matriz energética en el tiempo. Entonces, sí valíamos que efectivamente el GLP y el gas natural juegan un rol estratégico porque son menos contaminantes, pero va a existir una convivencia en el tiempo. Habiendo dicho eso, y siendo las 7:59, yo cierro mi presentación y con mucho gusto resuelvo las preguntas que estoy leyendo en el chat. ¿Listo? Y nos tomamos unos minutitos más, ¿no? A ver, Helder dice, ¿alguna unidad para bajar el azufre 50 ppm en promedio a 15 ppm? De hecho, hay a nivel de regulación, las partes por millón de carbón en el Perú han bajado en el tiempo. Aún así, ¿ya? Y como dices tú, de las 50 partes por millón que hoy se usan, porque eran 5.000, están sobre los estándares internacionales. Todos los estándares internacionales. ¿Qué sucede para que un país tenga, pues, menores partes por millón de carbón en su molécula? Necesitas procesos de refino mucho más modernos. Y la refinería La Pampilla es una refinería que tiene algunas décadas y la inversión que tiene es básicamente para mantenerla operativa, pero sin inversión de tecnología ni de mejora. La refinería de Conchán es prácticamente obsoleta, básicamente es un centro de almacenamiento. La refinería que está en la selva es absolutamente pequeña y muy antigua. Y refinería Talara, que debería empezar a producir diésel con menores partes por millón de carbón o mejores gasolinas que hoy importamos duro, como bien leen, y no sé si lo han leído, está pues intermitentemente con problemas en su torre de fraccionamiento y aparentemente ese tema viene de ingeniería, aparentemente. Yo no tengo la información real y si es un tema de ingeniería es de concepto. Es como cuando construyes la casa y las bases no estaban tan bien hechas. Entonces, por más que arregles la pared, cada vez que se resquebraja, se va a resquebrajar absolutamente por siempre. Entonces, ¿qué se necesita? Inversiones, ¿ya? Y las inversiones parece que van a estar un poquito complejas por ese lado, así que la visión hacia adelante no viene tan buena. Ese dato de Aramco es un bluff, no hay ninguna confirmación de los accionistas, y es como cuando tú quieres vender tu carro, y tú quieres, si vender tu carro, crees que tu carro vale 8,000 y si alguien viene y te da 10,000, te aseguro que lo vendes. Igual es una compañía. Primax, el Banco de Crédito, Aramco, Shell, y encima hay acciones y puedes comprar el total de las acciones, parte de las acciones ahí están en bolsa, es decir, las puede comprar quien sea que compre la bolsa,
o pueden ser privadas, no están en bolsa, y las compra también quien sea, que tenga el recurso para comprar el 1, el 2 o el 100% de cualquier compañía. Así que la posibilidad de que suceda eso es factible, pero hoy no existe esa información. Entonces, en diciembre también lo dijeron, por si acaso estamos en abril y no hay nada. Vamos hacia adelante. Camisea contribuye el 4% de la generación eléctrica del Perú con natural. ¿Cómo se tiene que pagar el Perú cuando esté? Excelente pregunta. Gracias, Eric. Mira, lo que sucede es que tenemos una ley, se llama la ley de hidrocarburos, que es una desgracia. Y ese es el palabrón. Una ley del 93. O sea, esa ley es una ley absolutamente anticuada, no sirve, estamos hablando del 2025, y no permite que los lotes de extracción, ya sean de petróleo o de gas, puedan ser renovados en forma ágil en el tiempo, es decir, que las concesiones se extiendan para que posibiliten inversiones. Porque si yo tengo un periodo de vida de 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, seguramente en el tema de upstream, o sea, de exploración, de explotación de petróleo y gas, voy a tener que meter cientos de millones, si no miles de millones de dólares. Y si yo te digo, recupera eso en 1 año, 2 años, no meto la plata. Pero si te digo 15, 20, 25, 30, seguramente lo hago. La ley no facilita eso. O sea, y el gestor estatal, otra vez el Estado metido acá, que se llama Perú Petro, pues es un mal gestor. No realiza, y seguramente por su reglamentación, que es obsoleta, antigua, por el perfil de sus ejecutivos, pero la combinación que tú quieras es que la gestión que hace Perú Petro, pues aún tiene, muchos matices de ser subestándar, por llamar alguna palabra. Entonces, lo que sí te puedo decir, Eric, es que hay zonas donde hay recursos o reservas probables, se llama, o sea, reservas probables, ¿ya? Ese es el recurso, ¿no? Reservas probables, reservas probadas, reservas explotadas. Entonces, probables, hay zonas donde hay probables que seguramente metiéndole procesos de exploración se van a confirmar como reservas probadas, es decir, que existen, y si existen, pues hay que meterle otra cantidad de plata para explotarlas, es decir, sacar ese petróleo o ese gas de donde corresponda y así tener el combustible. Mira, el Perú llegó a producir, hoy no produce ni 40,000 barriles diarios de petróleo. Solo Pampilla debe refinar 60. Puedo estar fallando, 60,000. Y Perú produce 40. Y la nueva Talara, 90,000. Entonces 90 más 60, 150,000 y Perú produce 40. Todo se tiene que importar. Y Perú producía más de 120,000, 140,000 barriles. Que es nada. Ecuador está sobre 200, Colombia, imagínate, que es nada. Estamos ese sector ha sido absolutamente abandonado como otros y no hemos progresado en el tiempo. ¿Qué necesidades tiene el mercado en el horizonte próximo a 5 años? ¿Cuáles son las tendencias y desafíos técnicos del mercado en cuanto al sector energético en Latinoamérica y cómo se están innovando hacia este caso? El tema es que esto cambia. Latinoamérica no tiene una foto, digamos, similar. Yo te puedo decir algunas cosas, ¿no? Hay países que van a ser absolutamente receptores de importación. O sea, todos los países de Centroamérica y el Caribe, por ejemplo, son receptores, importadores natos de combustibles. Existen algunos países donde pueden ser exportadores y no son tantos por sus condiciones. Y uno es Perú por el tema del gas natural que les expliqué, pero solo por el gas natural, por lo demás somos deficitarios. O Argentina, que de ser deficitario es absolutamente superavitario porque tiene el tema de la vaca muerta y va a abastecer de su país, Chile, y va a realizar también grandes exportaciones al mundo, ¿no? Y luego tienes, y para contar, porque típicamente grandes exportadores deberían ser Venezuela o Brasil, pero básicamente por su situación de política y gestión gubernamental, lo que están haciendo es que sean grandes imagínense, Venezuela importando combustibles, bueno, sucede, ¿ya? Y Brasil, pues, un gran importador de gas natural, diésel, etcétera, a pesar, digamos, de lo que pudiese muy bien extraer Petrobras
a lo largo del tiempo. Entonces, por lo tanto, los retos son activar la industria latinoamericana justamente con diferentes opciones donde modernicen sus leyes, donde permitan inversión, invitan flexibilidad tributaria para que vengan las grandes inversiones del mundo, que entre las empresas latinoamericanas no existen, las grandes empresas latinoamericanas de explotación, Petrobras, estatal, con una serie de problemas de corrupción de por medio, Pemex, otra estatal, mexicana, la misma historia, ¿no? Y quizás ahí en tercera línea ya te viene YPF, y ahí tiene un sesgo que aparentemente nos da algo de esperanza. Pero en combinaciones, la impresión va a tener que venir de otros lados, a los europeos, los americanos, los asiáticos, a intentar explotar, pero te piden facilidades, ¿no? Entonces, con leyes antiguas, que Latinoamérica las tiene, no va a funcionar el tema. Con temas tributarios de canon y regalías absolutamente desfasados en Latinoamérica y peor en el Perú, seguramente no van a querer venir sin leyes o iniciativas que promuevan o impulsen, por ejemplo, inversiones público-privadas, tampoco, o actividades que promuevan, por ejemplo, obras por impuestos, que amplíen pues el espectro de obras por impuestos y, por ejemplo, toda la industria de hidrocarburos pueda caer por ese lado, cerramos complejo. Esto de la venta de primas no es una especulación, no hay nada. Y como les digo, cualquier empresa está a la venta, ya sea Zapatería Ramírez, ya sea Primax, ya sea el Boston Bank, depende de quién quiera pagar el precio. Y no, hay más jugadores, Yelber, ¿no? Hay más jugadores en el mercado. O sea, si primas, en estricto horas de primas de tener una participación de total mercado de casi 30, ¿no? 28%. Entonces, el 72% está repartido entre otros jugadores, entre otros. El mismo Petroperú, con todo lo que hace, también está por ahí, ¿no? Entonces, hay otros players y hay un tema de competencia, no hay un tema de oligopolio, no hay un tema de monopolio, efectivamente. Y como les digo, cualquier cosa puede suceder, pero en este momento no hay nada. Los bien, ¿qué tan complejo es gestionar una industria donde el factor legal político? Absolutamente, Ricardo, y eso no es en el tema de los hidrocarburos, eso sucede en cualquier industria o sector donde las fuerzas externas, las variables externas, influyen mucho sobre la dinámica del sector. Por lo tanto, en el sector está la compañía, la empresa, y si tiene mucho efecto externo, el management, es decir, las palancas que tú puedes movilizar, que son internas, que sí dependen de la dirección, del gerente, del dueño, del grupo de gerentes, del comité de dirección, el nombre que tú quieras, van a ser pues absolutamente muy complejas. Te pongo un ejemplo absolutamente simple, ¿no es cierto? Tú quieres poner una discoteca y hay una norma, una ordenanza municipal donde dice, en esta zona no puedes poner discotecas. Entonces, por más que quieras hacerlo, tú tienes ahí una ordenanza de un municipio local que te lo va a impedir. O pones la discoteca y sale una ordenanza donde dice, en esta zona, el horario de atención en cualquier establecimiento no supera las 11 de la noche y te fregó tu negocio de discoteca. Bueno, con ese ejemplo básico te digo que cualquier sector, incluyendo el de hidrocarburos, que es bastante complejo, si no tiene leyes que favorezcan la inversión, que den estabilidad en el tiempo. Estamos hablando de miles de millones de dólares de inversión, no 10, no 20, no 30, no 100, miles de millones de dólares. De hecho, el horizonte de tiempo tiene que ser muy largo, no un año, no dos, no cinco, sino décadas, para que haya estas inversiones tendrían que suceder. Pero si las leyes no se modernizan, encima las leyes cambian, en cualquier momento, y encima se manipulan y se gestionan, digamos, no tan técnicamente, la cosa se vuelve bastante jodida, estimado Ricardo. Señores, siendo las 20:12, yo paro, tengo deberes sagrados que cumplir y espero haber satisfecho sus expectativas.
Muchas gracias, Joan, por tu tiempo. Han estado súper atentos. Hemos visto que ha habido muy pocas deserción de asistencia, así que han estado incluso bastante activos en el chat. Eso me da bastante gusto. Han estado súper atentos. Y muchas gracias por aceptar esta invitación aquí en la Universidad Continental con nuestra comunidad de egresados, nuestra comunidad alumni. Así que cualquier cosa seguimos en comunicación. Así que yo... por lo pronto te voy liberando, me quedo con los chicos por el momento. Pero ¿tomas una foto o no tomas una foto? Ah, Yo sí me quiero dar una foto de recuerdo, por sí, favor. claro, 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 claro. A ver, lo malo es que los chicos no pueden poner cámara. A ver, vamos a ver. Espérenme. Tun, 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 tun. Permitir, permitir, permitir. Espérame un segundo, no se vayan todavía. Permitir. No me deja, pero voy a cambiar el diseño por acá. Ya, buenísimo. Permitir. No, no me deja poner Bueno, cámaras, pero he cambiado la vista para que se vea un poco en cuadrícula, así que creo que ahí se va a notar al menos un poquito. bueno, la tomas tú y me la pasas y les agradezco Ahí mucho. está, ya está. Ahora sí está activado. Chicos, ya, buenazo. Entonces, Excelente. los que puedan, porfa, pongan su cámara ahí para una foto del recuerdo con Joan, para que no se olvide de nosotros, la comunidad alumni de la Universidad Continental. Así que, nada, Ha sido un placer. esperamos Ha sido un unos placer segundos. haber participado de este espacio y me gusta de lo que adelanté, Jessica. Les deseo a todos ustedes muchos éxitos y los éxitos se consiguen pues con pasión. La pasión moviliza el alma. Así que póngale pasión a los sueños que ustedes tienen y trabajen por ellos. No los abandonen. ¿Listo? Buenas noches. Listo. Una foto y muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias, chicos. Todavía no se vayan, por favor. Voy a robarles solamente un minuto de su tiempo. No se olviden de registrarse en el enlace, por favor. No se olviden de registrarse en el enlace. Hay material bastante valioso que nos ha compartido Jovan. Este material va a ser compartido a todos los que se registran. El enlace está en el chat. Si gustas seguir por ahí, Andrea, si nos podría ayudar también compartiéndolo nuevamente. Aprovecho también estos cortos minutos, así como siempre realizamos, digamos, estas conferencias bastante interesantes, componentes que están bastante bien posicionados. Asimismo, estamos realizando también otros tipos de talleres. Tenemos uno que está súper interesante, que es el Content Week, que es el 22 de abril. Ahí vamos a estar realizando 4 talleres en temas de tecnología. Les súper recomiendo. Por acá está el enlace, si pueden ir directamente a la web, o también el QR. Ahí están todas las charlas que se van a estar realizando en abril. Y siempre estamos realizando continuamente este tipo de actividades, ¿sí? Por si de repente algunos recién nos conocen, somos Alumnius de la comunidad de egresados de la Universidad Continental, ¿sí? Por otro lado, tenemos una comunidad de egresados también en WhatsApp. Ahí siempre estamos compartiendo no solamente nuestras actividades, sino también algunas convocatorias también de empleabilidad o algunas convocatorias también que nos comparten también otras áreas en específica, como por ejemplo Vive Continental, para sus talleres extracurriculares. Entonces, esta comunidad poco a poco está creciendo y más bien les agradecería que por ahí a sus compañeros, a sus colegas ahora, también nos puedan ir recomendando. Estamos haciendo actividades durante todo el año. Próximamente también ya estamos organizando nuevamente el encuentro de egresados también, que va a estar súper potente. Y también estamos realizando un programa es dedicado, hecho y especialmente también dedicado para nuestra comunidad de egresados que actualmente está en búsqueda de empleo, ¿sí? O quieren recolocarse o cambiarse de rubro. Va a estar realizándose
No les quiero dar muchos datos todavía, recién el día de hoy le hemos lanzado un mensaje de Save the Day o de intriga, pero está siendo diseñado digamos, con una empresa que se especializa especialmente en recolocación laboral, así que estén atentos a nuestras redes también, a nuestras redes, que acá también les envío, les doy el QR para que nos puedan seguir y estén atentos. También realizamos los envíos también por medio de mail, pero de manera también más activa también por redes sociales, ¿sí? Así que estén atentos a nuestras redes. Muchísimas gracias el día de hoy por participar. Ha sido una super ponencia con un super ponente, así que nada, muchísimas gracias. Que tengan excelente noche. Hasta luego. Por acá seguimos activos igual, por mientras completan el formulario para enviarles el material. Muchísimas gracias. Hasta luego.